Muy buenos días a todos. Es una enorme alegría este momento de encuentro. No, me repito, Perdón. es el delay del streaming. Eh, Particularmente, hoy retomamos algo que ha sido sumamente importante para la gestión en la primer gestión del hospital, donde inauguramos la editorial Laura Bonaparte. La editorial Laura Bonaparte tuvo ese nombre antes que el hospital, que nos llevó tanto tiempo el proyecto de ley que pudiera salir y atravesar la votación en las dos cámaras. Entonces, en este proyecto del hospital, que tiene que ver con las políticas públicas, con el lugar del Estado y nosotros asumiendo la responsabilidad de acercar a todos quienes quieran compartir lecturas, así como las teleconferencias, materiales que se conviertan en herramientas de trabajo para nuestra práctica cotidiana. En ese sentido, creamos la editorial eh, en la gestión anterior. Ponerle el nombre de Laura implicaba un compromiso muy profundo en relación a las prácticas vinculadas a, a sostener derechos, a sostener derechos de todos, a garantizar el acceso a quien nos necesitara pudiera acceder a hacer ejercicio de su derecho a la salud. Laura para nosotros sigue siendo bandera en su nombre en relación a las buenas prácticas en salud mental, y hoy retomamos en este momento con un enorme orgullo que el primer libro que sacamos de la serie Papeles de Trabajo, en esta gestión, en esta nueva gestión, tengamos el honor de que Marcelo Persia, que también es una guía en relación a nuestras prácticas, es un maestro, nos haya dado la posibilidad de acercar justamente un texto que se llama Derechos, Derechos después de los manicomios. En este sentido, yo leo un par de líneas, muchas veces lo citamos a Marcelo desde su convocatoria a pensar la clínica actual y los arrojos que la clínica actual nos requiere. Y en ese punto decimos en este trabajo que se van a encontrar con un texto con poética contundente. Todos nosotros disfrutamos profundamente los textos de Marcelo, porque en cada uno de ellos encontramos no solamente el valor de herramientas para poder pensarnos y pensar la práctica, sino también un estilo absolutamente poético. Nos interpela, como siempre, Marcelo, hasta la fibra más íntima. Cada palabra busca problematizar, tensionar, cuestionar los cimientos mismos de las lógicas sobre las que están edificadas las civilizaciones de la normalidad. Como ya es sello distintivo del autor, de Marcelo Persia, tan querido por todos nosotros, hay una invitación a la interpelación permanente como apuesta. Se trata de derechos no jurídicos que provienen de enseñanzas cercanas, que proponen actos que rompen instituidos, que luchan contra las sujeciones de la normalidad, que invitan a reivindicar lo que molesta, tiene tanto derecho como lo que acomoda complacientemente. Digo, nos interpela todo el tiempo, interpela los pensamientos binarios, interpela cómo estamos pensando las normalidades, cómo estamos pensando las categorías psicopatológicas, cómo estamos pensándonos. Nos interpela constantemente. Este texto, en realidad, voy a ceder la palabra ahora a Mariana para que ustedes puedan escuchar a quien quieren escuchar, que es a Marcelo. Es para nosotros, además de esto que decía, de una herramienta importantísima, también es una línea de trabajo en relación, no es casual que hayamos elegido, le hayamos propuesto a Marcelo Persia ser
el primer libro que sale desde la editorial en esta nueva gestión, porque marca por dónde nosotros estamos pensando la clínica actual y por dónde nosotros intentamos asumir esto de los arrojos que nos requiere las presentaciones hoy. Mariana. Bueno, muy buenos días. Solamente y muy brevemente saludar. Es un día de celebración editorial, institucional, porque un hospital, como bien decía Edith, un hospital de gestión pública, estatal, retoma las publicaciones de la serie con ese pujante trabajo, Derechos después de los manicomios, ese escrito de Marcelo Persia, que implica una sacudida subjetiva y clínica muy significativa. Y apenas 3 cosas. La editorial es quizás uno de los modos de expresión más contundentes de la máxima que anuncia Edith tan frecuentemente, que es que el hospital piensa. Eso no se trata de una impugnación o rechazo del conocimiento producido en otros ámbitos, sino desmantelar la lógica aplicacionista, la lógica del automatismo, ¿no? También sobre la serie Papeles de Trabajo, que tuvo su número inaugural publicado en el año 2015. Justamente el libro hace un pensamiento clínico acerca de los consumos problemáticos de la licenciada Edith Benedetti, y que después de este tiempo retoma. Y bueno, el segundo hace la serie, ¿no? El segundo libro es el que constituye que Papeles de Trabajo sea una serie constituida de escritos breves que se proponen como herramientas. ¿Qué es una herramienta, no? Es un instrumento para la artesanía, digamos, una extensión de las manos, de los ojos, de los oídos. Y entonces esperamos que esas herramientas que constituyen esta serie aporten a esa rigurosa tarea de artesanía que es la intervención clínica. Y respecto de la sacudida subjetiva realizada por Persia, esto constituye justamente por enunciar derechos no jurídicos, sino performativos, derechos que ponen en movimiento nuestro modo de entender el otro, nuestro modo de entender la clínica, nuestro modo de entender los procesos de subjetivación, como son, por ejemplo, el derecho a las demasías, dado que lo que enferma son las normalidades, el derecho a la irreductibilidad, el derecho al poco saber, que no es saber poco. Como dice Persia, la cura para la enfermedad de Chagas demanda mucho saber, pero estar en cercanía con la angustia necesita estar en posición de poco saber, ¿no? El derecho a las súbitas ventanas clínicas, el derecho a no hallarse, todo eso mueve y conmueve los cimientos de la clínica, de la subjetividad, de los equipos, de las disciplinas, de la cultura. Entonces, con mucho orgullo, con honor, pasamos la palabra a Marcelo Persia, que nos va a comentar un poco, nos da el honor de escuchar un poco más sobre derechos después de los manicomios. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Por supuesto que lo importante de esta celebración es una publicación en el marco de un hospital público que se llame, incluso una colección que se llama Papeles de Trabajo. No estoy mencionando bien el nombre de la colección, ¿no? Siempre la idea de papeles de trabajo, esa idea de los papeles y del trabajo unidas en una escritura siempre nos conmueve. Nos conmueve que en un hospital se piense, y que en un hospital se piense la clínica y se piense a sí mismo y se piense la vida colectiva, y que todo eso se llame papeles de trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué papeles de trabajo, no? Es decir, porque habla también de eso que es frágil, ¿no? Nuestros pensamientos en el trabajo, ¿no? La fragilidad del papel y al mismo tiempo la urgencia que tiene el papel. Así que
yo creo que es la celebración de que en la clínica compartamos papeles, papeles de trabajo. Así que, y bueno, vuelvo a subrayar, ¿no? En este momento, una publicación desde un hospital público significa muchísimas cosas, porque significa muchísimas cosas el problema de lo público y el problema de la salud con una responsabilidad del Estado. Y la del pensamiento también, como eso que nosotros tenemos que aportar al quehacer de la vida pública. Bueno, quería decir eso, que en principio, si hay algo para celebrar, es el espacio público. Con todo lo que significa decir esto en estos tiempos de la pandemia. Yo preparé algunas ideas para rodear la presentación de este libro, que se llama Derechos después de los manicomios. Y después, y en la segunda parte voy a mencionar los 21 derechos que se presentan en el libro, y con algunos comentarios muy breves. Lo primero que pensé es, bueno, hay ahí una idea del después de los manicomios que yo creo que hay que dedicarle algunos minutos para preguntarnos qué significa ahí el adverbio después. ¿Por qué después de los manicomios? ¿Por qué plantear ese adverbio de tiempo y ponerlo delante de los manicomios? A mí me parece que el después interpela el presente civilizatorio. No es solamente después de los manicomios, es después de la civilización que habilitó la existencia de manicomios. Y esto es otro tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es la civilización que viene luego de interpelar la existencia de los manicomios? Y esta es una pregunta que va más allá de la disolución de los establecimientos manicomiales. Y también en esa pregunta que interpela qué viene después de esta civilización, de la civilización que hizo verosímil la existencia manicomial como un paisaje de las ciudades contemporáneas, también imaginar qué porvenir podríamos pensar en una sociedad desmanicomializada. Ahí adelanto otra cosa, ¿no? Que se trata de pensar la desmanicomialización social, no solamente la desmanicomialización de esos lugares de confinamiento. En ese sentido, lo que está en juego no es solo por supuesto estamos en contra de los manicomios o esta es una declaración antimanicomial, ¿no? Pero no me importa ahora, me parece, tanto el contra, el anti, como el alter. Es decir, los tiempos que vendrán después de los manicomios. En esto quisiera insistir. Estamos ante no tanto la disolución de los manicomios, sino la necesidad de vislumbrar cuáles son los tiempos otros a los que vamos a alumbrar o a habilitar en la imaginación en principio y acompañarlos con las prácticas nuestros modos de pensar y hacer que podrían pertenecer a ese porvenir. Cuando digo el alter, no tanto el anti como el contra, sino el alter, ahí nos encontramos pensando cómo va a ser la vida en el porvenir. ¿Cómo será la vida en el porvenir? ¿Será posible un común vivir que no expulse demasías? Porque los manicomios es la expulsión de las demasías del común vivir. Una vida en común que no soporta esas demasías. En ese sentido, el después, ese después de los manicomios, tiene como el saber de que quiere salir de ese estado de cosas, necesita salir de ese estado de cosas, porque se percibe en este estado de cosas, en el estado de cosas de lo manicomial como un estado de la vida,
porque hay un estado de vida manicomial. Eso no se termina con disolver los manicomios. Esto tenemos que pensar. ¿Qué es ese estado de vida manicomial? Algo que sabemos, que el después sabe, y por eso se plantea el después de, es que el estado de vida manicomial nos pone o nos enfrenta ante un presente en estado de descomposición. Lo que vendrá, y esto es otra cosa del después, lo que vendrá no sabe lo que está por venir. Va a decir que hay en el después hay un advenir de algo indefinido y no sabido. Y esto no nos tendría que alarmar. Me parece que sabemos el manicomio, no sabemos cómo es la vida después de los manicomios. Una de las cosas que me parecía pensar, ¿no? Es decir, en el después de los manicomios, solo vamos a cargar ese después, esa memoria del manicomial, la vamos a cargar como la memoria de las pesadillas, de las meras pesadillas. Meras pesadillas, quiero decir de las solas pesadillas. Las pesadillas nunca son meras. Las pesadillas son la peor carga de la memoria. Y esa carga la tenemos que sobrellevar, la carga de la pesadilla manicomial. El manicomio tiene que sobrevivir como una pesadilla en el porvenir. En ese sentido, yo creo que además de las pesadillas del manicomio, teníamos que pensar en el porvenir, llevar algo que aprendimos en el manicomio. Y es la promesa del nunca más los manicomios. Y esa promesa, me parece que es lo que deviene en un ramillete de derechos. Porque nunca más los manicomios supone afirmarnos en algo que aprendimos en los manicomios. Los derechos que deberíamos llevar al porvenir. En ese sentido, estos derechos, como se decía recién, no son jurídicos, son performativos, remiten a lo que se podrían llamar los actos del habla, la idea de Austin de actos ilocucionarios, que son actos que no se sabe si son verdaderos o falsos, explica Austin, pero que pueden ser fallidos o conseguibles. Esto me parece muy importante. A estos derechos se los llama realizativos, porque cuando los hablantes enuncian enuncian estos derechos, en realidad los están realizando en el enunciado mismo. No sabemos si los vamos a conseguir o no, pero en el enunciado mismo los estamos estableciendo, como la promesa, que es uno de los ejemplos que plantea Austin. Si declaramos una promesa, ¿no? Si la declaración de la promesa dice, te prometo que nunca te voy a faltar, no solo se describe, te prometo que nunca te voy a faltar, no solo se describe una intención, en el momento en que te lo prometo, anudo, ¿no? El acto, el deseo, la palabra y la presencia de esa promesa en el momento. En ese sentido, Austin los llamaba realizativos. Por supuesto que las promesas que nos importan como ese anudamiento de acto, de presencia, palabra, deseo, también suponen confianza y memoria, ¿no? Para que un acto del habla tenga el valor performativo, realizativo, los hablantes tienen que tramar una confianza y una memoria en común. Me parece que de eso se trata, ¿no? La memoria en común de la pesadilla manicomial. El otro punto que quiero plantear es cómo se llamarán las clínicas después del manicomio, qué nombres tendrán. Yo hice una pequeña lista, ¿no? Activismos clínicos, clínicas de las desinternaciones, clínicas menores, clínicas insurgentes, clínicas menores porque las clínicas que aprendimos en este tiempo del desgarro manicomial, de la transición, de la salida de los manicomios, son menores, son saberes menores,
para lo que son los saberes mayoritarios que se enseñan en las universidades. En esto compartimos con las compañeras y compañeros del hospital, ¿no? Sostenemos clínicas que son consideradas menores, porque no forman parte de la hegemonía ni del mercado, ni del mercado del capital, ni del mercado universitario. Clínicas insurgentes, porque hay algo de insurgencia ahí, y clínicas rotas, porque son clínicas también doloridas, clínicas con mucha cercanía del dolor. Como decía Mariana, clínicas del poco saber, clínicas limítrofes, clínicas fronterizas, clínicas desgarradas. Haciendo este listado, tengo que admitir, y me parece que por ahí compartimos esto, que no sabemos cómo llamar a lo que hacemos, que habitamos con incomodidad todos esos nombres. Habitamos como incomodidad los nombres, y no me parece un tema menor, ¿no? Es decir, no sé si no son incómodos todos los nombres con los que se sentencian las pertenencias profesionales, porque la intensidad de lo que hacemos empuja e incluso anima a abandonar esos nombres seguros, esos nombres autorizados, previstos, ¿no? Esos nombres no nos abrigan. Entonces me parece que se trata de habitar en el porvenir, después de los manicomios, eso que tendríamos que llamar los sin nombre. Pero que podríamos hacer un chiste, porque se dice, eso que hacen ustedes no tiene nombre. Y eso que no y ahí en esa expresión se podría decir, es tan indescriptible y tan valorable que no tiene nombre, o es un mamarracho que no merece nombre, ¿no? Y creo que en ese borde, en esa oscilación, crece la responsabilidad de habitar un sin nombre. Y dije responsabilidad, ¿no? Porque el sin nombre redobla la responsabilidad de pensar, exponer lo que hacemos, dar consistencia, o sea, dar presencia a lo que hacemos, ¿no? Poder decir, narrar cómo hacemos ese estar ahí cada vez que se lo necesite, ¿no? Cómo construimos ese estar ahí. Entonces, por un lado, quise plantear lo de los derechos, lo de la falta de nombre, pero no la falta de nombre como una falta de responsabilidad de nombrar, sino como el decidir no nombrar lo que hacemos, para que tengamos que dar cuenta todo el tiempo de ello. El otro punto que quiero plantear es el de la desaparición. Me parece que los manicomios, el después de los manicomios, supone que conservemos la memoria de que los manicomios fueron una de las formas de naturalización de las desapariciones en la Argentina. Hay una vinculación que mi generación no pudo evitar, y la lucha antimanicomial fue una continuación contra la lucha contra la desaparición del terrorismo de Estado. Para mi generación quedó imbrincada, ¿no? La lucha antimanicomial y la lucha contra el terrorismo de Estado. Hay una novela que se editó en el 2008 que se llama Los Topos, de Félix Brusone, que recomiendo especialmente. Félix Brusone es un gran narrador que además cuenta, a través de un personaje de la novela, su historia personal, ¿no? La historia donde él con su abuela tratan de averiguar cuál fue el destino de sus padres desaparecidos y si podían conmutar a un hermano que la abuela suponía que nació en cautiverio. El nombre mismo de la novela es un nombre de la época, ¿no? Los Topos. Y quiero mencionar que ahí en Los Topos hay un fragmento que viene a cuenta del después de los manicomios. En un momento el personaje imagina, dice así, ya imaginaba al tipo de las manchas en los ojos, hablando de los neo-desaparecidos, o los post-desaparecidos. En realidad, sobre los post-desaparecidos. Es decir,
los desaparecidos que venían después de los que habían desaparecido durante la dictadura y después de los desaparecidos sociales que vinieron más adelante. ¿Por qué cito lo de Brusone? ¿No? Primero por la vinculación entre manicomios y desaparición, y segundo porque él arma ahí en su escritura una serie de los despuéses, el neo, el post y el post-post. Esa idea de el neo desaparecido, el post desaparecido, los post desaparecidos, ponen a la vista algo que no tenemos que dejar pasar, que el después se transforma en los despuéses sin fin. El después de los manicomios va a ser el después de los encierros en las ciudades, el después de las negaciones de las demasías, el después ese después es el infinito, ¿cómo decirlo? El infinito pensamiento clínico. El pensamiento clínico siempre está pensando en los después. El otro punto que quiero pensar, hay otra obra de la misma época, la novela de Brusone del 2008, y en el 2009 una dramaturga joven también, de la misma generación que Brusone, Lola Arias, realiza una obra que se llama Mi vida después, y la realiza con 6 actores que son hijos de personas o desaparecidas o que vivieron los años de la dictadura, el exilio. Y ahí quiero plantear que hay una puesta en escena donde se evocan esas vidas, ¿no? Con cartas, cintas, la ropa usada, los relatos, los recuerdos borrados. Me parece que el acierto de la obra de Lola Arias, Mi vida después, es poder pensar un después no amnésico, ¿no? El después no como una amnesia. En ese sentido, tenemos que guardar la memoria de esa pesadilla manicomial, ¿no? Porque la memoria del manicomio es la memoria del desamparo, la memoria del desamparo, de la intemperie y de la demasiada vida que no soporta un cuerpo, que no soporta un cuerpo. Otra cosa que quiero plantear, bueno, esta era en relación a un después no amnésico y la serie de los despuéses. Quiero plantear el problema del ranking de los derechos, sobre todo porque en los últimos días hubo una discusión a partir de algunas intervenciones públicas de algunos comunicadores sobre si podía haber un ranking de derechos. Si había urgencia de algunos derechos, se cuestionaban derechos de las minorías, se planteaba que frente al hambre los derechos de las minorías podían ser secundarios o cosas por el estilo. Y esto nos compromete mucho, porque nosotros venimos pensando eso desde hace tiempo. No puede haber una clasificación de mayor a menor cuando se trata de derechos. No se pueden valorar, ¿no? Las desigualdades en un mundo. Cualquier valoración de los derechos justifica las desigualdades, porque jerarquiza qué va primero. En ese sentido, me parece que, bueno, podríamos decir algo que dijimos muchas veces, las demasías no solo tienen derecho a comer, a tener vivienda, a votar, a recibir medicinas. No se trata de garantizar solo la supervivencia. Por eso los derechos de los que voy a mencionar después, que son innumerables, son un ramillete, como decía, de 21 derechos, pero podrían ser innumerables derechos. El 2 comienza la serie y el 3 la vuelve infinita. La serie de los derechos es infinita. Se trata sobre todo de pensar el común vivir. Digo común vivir, no solamente el vivir en común. El común vivir para acentuar que no hay vivir sin ese común. Tenemos que acentuar eso todavía.
Hace falta acentuar que sin ese común no hay vivir. Bueno, ese sería como otro derecho que primero el porvenir tendrá que sostener el derecho a ese común vivir. Lo otro que quiero plantear es la relación entre los manicomios, porque decíamos, el después de los manicomios significa muchos después. Y muchas veces dijimos que el manicomio anticipa las ciudades del futuro. Es decir, el gran riesgo es que se pueda terminar con los manicomios, porque el control, el dispositivo de control manicomial ya está extendido en toda la vida social, en las ciudades. Ese es el gran riesgo, ¿no? Es decir, que en el porvenir, no quisiera llamar porvenir a esto que voy a decir, que el destino aciago de la civilización sea la existencia encerrada, las existencias vivas encerradas en ciudades apaciguadas con medicinas o adormecidas con rutinas vigiladas. El adormecimiento, el masaje tecnológico, sea el destino del adormecimiento de las sensibilidades en las ciudades. Y a esto hay que plantear que una de las cosas que no puede resolver el capitalismo es lo que llamamos el reparto desigual de bienes simbólicos y materiales. El capitalismo no puede resolver esta desigualdad. Muchas veces hemos dicho no la va a resolver porque además es su solución, la desigualdad. El capitalismo soluciona sus necesidades productivas con la desigualdad. Pero esa desigualdad en el reparto de bienes simbólicos y materiales se complementa con la desigualdad en el reparto de las angustias. Por eso esto lo tenemos que plantear desde el lugar público, donde lo político y lo sanitario también se anulan. Hay una desigualdad en el reparto de las angustias. Hay vidas. Es un pensamiento, si ustedes quieren, hoy pensaba, bueno, es volver a recrear la enseñanza de Pillon-Rivière. Es decir, las vidas que funcionan como antenas de todo el malestar familiar, de lo acallado en la familia, lo secretado y lo que se secreta, ese sudor silencioso del dolor. Y que se hace encargo, decía Pillon, usaba la teoría de la depositación, se hace cargo de lo depositado. Entonces él describió en los años 60 la enfermedad como un reparto desigual de la angustia. No lo dijo con esas palabras, pero hoy lo tendríamos que decir así, un reparto desigual de la angustia. Por un lado está, las ciudades anticipan, los manicomios anticiparon las ciudades como destino adormecido de sus habitantes. Por otro lado, la idea del reparto desigual de las angustias. Y lo otro que me parece que tendríamos que pensar, y que los manicomios también enseñaron a pensar eso, que las normalidades tendieron a sofisticar, a volverse cada vez más sutiles en la organización de mundos paralelos. Ya no se trata tanto del mundo apartado o confinado, el encierro como el lugar del apartamiento, sino la naturalización de mundos paralelos. Es decir, esa es la experiencia diaria de la ciudad. Vivimos en mundos paralelos. A 20 minutos de la ciudad próspera que es la ciudad de Buenos Aires, está el horror, ¿no? Y no se tocan. A veces no se conectan, no se miran. A veces se cruzan y ese cruce es el lugar del conflicto. Esta idea de los mundos paralelos es como que las normalidades se organizan mundos paralelos para no rozar ni tropezar con las afectividades que desestabilizan.
me parece que ya el problema no es la insensibilidad social. Algunas veces pensamos que este adormecimiento de las sensibilidades es la insensibilidad, ¿no? Es decir, es como que vivimos en sociedades de la insensibilidad. En realidad lo que ocurre es que la organización de mundos paralelos organizan sensibilidades amuralladas. Es decir, hay una gran sensibilidad mientras que no te desestabilice eso que está en paralelo. Eso explica la sensibilidad, como Pavlovsky describía en sus obras, la sensibilidad de los torturadores en el señor Galíndez. El torturador lo llaman por teléfono en el medio de la sesión de tortura y tiene una conversación de ternura infinita con su hija. Pero en el paralelo, en el mundo paralelo, se tortura, ¿no? Esa idea de que hay quienes cruzan los mundos. Este es el otro gran problema, ¿no? De las sensibilidades amuralladas en mundos paralelos. O sea que en esta introducción planteé el tema de no solo lo anti o contra, sino lo alter de los manicomios, el común vivir. Es posible otros tiempos donde haya un común vivir que no expulse las demasías. Esa pregunta de cómo se llamarán las clínicas, que empieza como la pregunta, como buscando un nombre a lo que hacemos, pero al mismo tiempo preguntarse también dentro de la pregunta, ¿y por qué tenemos que darle un nombre? ¿Por qué no sostener el sin nombre? ¿Por qué no sostenernos en que todo el tiempo estamos realizando algo que no sabemos nombrar y que al mismo tiempo, porque no lo terminamos de nombrar, no dejamos de exponer y pensar y presentar? El tema de los manicomios y las desapariciones, las series de lo neo, el post, de los post-post, el problema de que no pueden haber ranking de los derechos, el problema de que los manicomios anticipan un destino ansiado del paralelismo, de las sociedades paralelas, la vida comunitaria en paralelo, ¿no? Esas afectividades que no se tocan, que se miran con recelo, con cuidado, o con compasión, pobrecito, pobre, mira lo que le pasa, alguien tendría que hacer algo por ellos, ¿no? Esas respuestas de la compasión, pero que mantienen el paralelo. Bueno, y así, para terminar, quería mencionar los derechos, con muy pocos añadidos. El primero se denuncia, como decía, el orden no importa, el número tampoco. El primero es el derecho a las demasías. El derecho, es decir, todos los derechos están enunciados con una frase que es: tal vez en el porvenir tendremos el derecho a, ¿no? Por eso, en lo performativo hay una apuesta. Otro nombre de lo performativo es la apuesta, la promesa, la apuesta, el abrir un sendero a la imaginación, ¿no? Entonces, tal vez un día haya derechos a las demasías, que ninguna afectividad desmesurada tenga que ser apartada, ni medicada, ni psicopatologizada. El derecho a las demasías es el derecho a resistirse a las capturas patológicas. El derecho a las demasías afirma que lo que enferma tiene relación con las normalidades, no con las demasías. Normalidades enferman, demasías no. El derecho a no tener que ganarse la vida, esa es una discusión del presente, pero que el movimiento antimanicomial lo planteó desde sus primeros pasos. El derecho de que por solo existir todas las sensibilidades tengan acceso a una vivienda, a la medicación, a la educación, tengan todos los derechos a poder vivir con dignidad. En medio de la pandemia, en octubre del 2020, el movimiento antimanicomial en Cataluña y la Asociación de Salud de Valencia
hizo una proclama, un manifiesto por el derecho a una renta básica universal de los ciudadanos que habían vivido en los manicomios y por extensión a todos los ciudadanos. El problema de los subsidios, y la diferencia con una renta básica universal, es que una renta básica universal es una asignación a todas las existencias vivas por el solo hecho de existir. No se llaman, no es condicionada, no supone un subsidio por discapacidad o cosas que se parezcan, no es estigmatizadora y libera a toda la población de esa situación de incertidumbre. Con el derecho a la irreductibilidad, que tiene relación con que no se reduzca una vida a un compendio de explicaciones. Es también el derecho a vivir fuera del diagnóstico. Lo irreductible, decir, ¿por qué? Da para preguntar, ¿por qué tenemos que afirmar estos derechos? ¿Qué ha pasado con la civilización? Que hay que decir que en el futuro habrá que sostener el derecho a lo irreductible, a que ninguna vida sea reducida a una explicación, a una mirada, a una sentencia, que la vida misma, si algo podemos llamar vida, es lo irreductible. Bueno, el derecho al poco saber, en dos palabras uno podría decir, cuando se trata de pensar el común vivir, todo saber es poco. Y ese poco saber habla también de la imposibilidad de universalizar una posición del común vivir, universalizar en el sentido de tener un pensamiento acabado sobre ella. El poco saber lo reivindicamos en los tiempos de la pandemia, que la medicina se encontró frente a algo que no sabía, actuar con el poco saber. Por eso me parece que fue la gran herida a la arrogancia médica, a las arrogancias del discurso médico. Por eso admirábamos a quienes, habiéndose educado en esa arrogancia, sostuvieron y sostienen una práctica con un poco saber. Tal vez la enseñanza más importante del trabajo en estos años ha sido la idea del derecho a las súbitas ventanas clínicas. ¿Qué es el derecho a una súbita ventana clínica? Nosotros comprobamos que la clínica institucional, la clínica de la desinstitucionalización, ocurría en los lugares menos esperados, no en los lugares planeados. Qué difícil fue aprender que no ocurría en el dispositivo consultorio. No era el lugar de la clínica el consultorio. La clínica ocurría en cualquier parte, en lugares no previstos, no planeados. Acontecían cada vez que había oportunidad para preguntarle a alguien qué le estaba pasando. En ese sentido, volvimos a encontrar algo que habíamos intuido hacía mucho tiempo, y que se venía diciendo hace mucho tiempo, que la clínica tenía que aprender de las nuevas provocaciones artísticas. Las provocaciones artísticas que salían de los museos, que salían de las galerías, que salían de los teatros. Es decir, es el arte fuera de los lugares previstos, que es el gran movimiento artístico de fines del siglo XX. Bueno, en todo el siglo XX hubo ese movimiento como una práctica artística menor. La estética contemporánea plantea el arte en todas partes y nosotros encontrábamos ahí, bueno, ese es el punto que hay que seguir, la clínica en todas partes. Las clínicas en las plazas, en un viaje en colectivo, en una visita a las casas a las que van a vivir personas que estuvieran en los manicomios, en una excursión a comprar zapatillas, en una sala de espera en un juzgado, caminando en un barrio. La clínica, cuando el deseo de hablar se encuentra con el deseo de escuchar. Bueno, el derecho a que no pase nada, esto también lo quiero plantear. Por supuesto que la clínica en todas partes supone romper con el modelo médico que heredó
gran parte de las que heredaron gran parte de las prácticas, sí, las prácticas en psicología, incluyendo el psicoanálisis. El derecho a que no pase nada, a mí me parece que este es otro punto importante, porque en este momento, donde hay un movimiento muy intenso y importante de subversión en las políticas sanitarias, tenemos que advertir a quienes hacen gestión, en el campo en el que trabajamos muchas veces parece que no pasa nada, que no se alcanzan objetivos, que no hay rendimiento, que en muchas situaciones clínicas no pasa nada. Pero hay un derecho a estar en ese estado que aparentemente no pasa nada. ¿Qué quiere decir que no pasa nada? Bueno, que se está en la vida sin la premura de cumplir un objetivo. Y esto es algo muy importante para la reforma o la revuelta civilizatoria. En una sociedad del rendimiento, plantear una clínica en la que a veces no pasa nada, es decir, que solo se vive, que solo se espera, que solo se está, que solo se piensa, que solo se siente, sin cumplir metas ni plantear un ranking de logros, eso realmente me parece un aporte que hacemos para pensar la clínica. El otro punto es el derecho a no ensamblar, y que es el derecho a estar en estado de desunión, de desajuste, de no encajar, o de encajar parcialmente, momentáneamente. En estos días me encontré una cita de Alejandra Pizarnik que quiero presentar y al mismo tiempo plantear una objeción. Alejandra Pizarnik dice en un pasaje de uno de sus ensayos: ¿qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente? ¿Qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente? No es soledad, es un privilegio no encajar. Y estremece que Pizarnik diga eso, ¿no? Que no es soledad, pero dice es un privilegio no encajar. Pensé mucho en esa cita. Al principio la transcribí sin precauciones, pero después pensé, no se trata de un privilegio. El no encajar no es un privilegio. Tal vez ahí está la voz, hay una voz orgullosa en Pizarnik, una reacción ante tanta hostilidad de las descargas que las normalidades hacen sobre las vidas desencajadas. Hay tanta hostilidad que finalmente es como si es la misma hostilidad que planteó la idea del orgullo, ¿no? El orgullo de las disidencias. Estas disidencias van a plantearse orgullosamente, pero no es un privilegio el desencajar. El desencajar es un modo de estar en la vida, pero no es un privilegio. Tiene sus costos, tiene los costos, no me toca decir costos. El no encajar supone también un estado de sufrimiento. El encajar también, esto es lo que queremos decir. No es que se necesita encajar. Sufrimos porque encajamos y también hay un sufrimiento por no encajar. Bueno, el derecho a no hallarse, que tiene relación con eso, el derecho al recelo, a sospechar de quienes estamos aquí, a sospechar que las buenas intenciones pueden dañar. Todas estas cosas fueron aprendidas en el manicomio, ¿no? Es decir, surgen de discusiones clínicas. En un momento en el equipo alguien dijo, bueno, pero tiene derecho a no confiar en nosotros. ¿Por qué tiene que confiar? El derecho a las astucias resabidas. Es decir, en algún momento alguien dijo, ahora empecé a evocar estas palabras en los equipos con los que trabajo, ¿no? El derecho a la astucia resabida surge de que alguien en algún momento dice, bueno, pero escúchame, vos no sabes lo que es vivir lo que esta persona está viviendo. Es decir, interpelaba nuestra conciencia pequeño burguesa, de clases medias, que no sabríamos sobrevivir en la intemperie, ¿no?
decir, el derecho a poder emplear y que sea reconocido ese saber que escapa a la coerción de las normalidades para poder sobrevivir. El saber sobrevivir más allá de las normalidades. Esto lo aprendimos de quienes vivían internados en los manicomios. El derecho al hedor, el derecho, quizás algún día se declare el derecho al vaho que desprenden las corporidades que sienten demasiado. La desmesura afectiva se puede oler. Secretan dolor, los cuerpos secretan dolor. El derecho a la antropofagia, que hoy lo pensaba más como el derecho a devorar las normalidades, a devorar sus imperativos, sus mesuras. Una cosa que tenemos que denunciar es la hipocresía de la mesura de las normalidades. Es una hipocresía afectiva, los afectos no tienen medida. El derecho a molestar, a incomodar, a trastornar la calma de lo establecido, a alterar las relaciones de poder, a frustrar los diagnósticos de las disciplinas e incluso a frustrar las buenas intenciones de quienes hacemos clínica, a perturbar el orden de las normalidades. Bueno, de hecho, en todo informe hospitalario hay una frase que es sin novedad. Sin novedad es todo en calma, no hay perturbación. Y la clínica es la recepción de lo que perturba. El derecho a devenir imperceptibles. Esto es algo muy, muy importante para pensar, ¿no? El derecho a escapar de cualquier mirada que captura, ¿no? La vida no debe quedar capturada. Entonces, el devenir imperceptible es un modo de fuga ante la captura. El derecho a los animismos, el derecho a escuchar voces, el derecho a tener visiones de afectos expulsados por el mundo del capital. Hay una relación muy íntima entre esos animismos de las demasías y lo acallado, silenciado, expulsado en el mundo de las normalidades. Y fíjense, digo en un mundo de las normalidades y digo el mundo del capital, como si fueran sinónimos, porque el capital es la gran máquina normalizadora. El derecho a lo intraducible, hoy estoy saltando algunos. El derecho a lo intraducible me parece muy importante, porque hace muchos años nosotros hubiéramos planteado el derecho a las diferencias. Pero las diferencias nos dimos cuenta que se han vuelto un sistema de captura, de clasificación, de distribución de identidades. Y nos pareció mejor plantear el derecho a diferir, tomando una puntualización de Derrida sobre el problema del diferir y la diferencia. Pero el derecho a diferir, dando un paso más, es el derecho a respetar lo intraducible. Lo que no puede traducirse, es esa idea de lo intraducible como el derecho al misterio, al encanto, a eso a ese no sé qué que supone que se posa en cada vida, ese no sé qué que se posa en cada vida. El derecho a alojar todos los sentimientos posibles. Esto tiene relación con que las normalidades imperan como una reducción y domesticación de las afectividades. Esa reducción de las afectividades que por supuesto tienen excepciones, ¿no? En una noche podés tener una desmesura o un día de vacaciones, pero hay un régimen de disciplinamiento y domesticación. Vale decir que tal vez, si uno quisiera decir, ¿qué quiere decir normalidades? Bueno, normalidades significa resignarse a recorrer la vida con unos pocos sentimientos. Es inquietante, ¿no? Normalidades significa resignarse a recorrer la vida con unos pocos sentimientos. El otro punto, yo veía en el libro, aparece el derecho a las vidas desapropiadas. Hoy diría que por ahí convendría llamarlo derecho a las vidas impropias, a las vidas inapropiadas. Bueno, acá hay un gran tema, ¿no? Es decir, que no se trata de
del derecho a tener la propia vida, el derecho a disponer del propio cuerpo o el propio destino, ¿no? Es el derecho a lo inapropiado, a poder vivir en lo inapropiado, a lo que las normalidades no se pueden apropiar. Es mucho más fuerte que el derecho a lo propio, el derecho a vivir en estado de lo inapropiado. Es un gran tema para seguir pensando. El derecho a las circunstancias, y el último es el derecho al no ser, ¿no? El derecho a que algún día prescriban las sentencias predicativas, que son las que dicen vos sos tal cosa, la identidad como sentencia, y el derecho a vivir afectividades que no son, afectividades en las que estamos presentes, pero no son nuestra vida, las habitamos como afectividades pasajeras, como afectividades de paso, sin reducción, sin límite, sin captura. Bueno, hasta aquí lo que quería plantear. Bueno, muchos comentarios, todos elogiosos. ¿Querés mencionar alguna, Mariana? Sí, hay mucho. En primer lugar, es muy refrescante escucharte, Marcelo. Nos dejas pensando muchas cosas. Tenemos en el chat muchos agradecimientos por la actividad, muchos elogios, saludos, algunos comentarios que quizás podríamos compartir. Bueno, Hernando de San Martín de Albornoz dice clínica de la reparación, ¿no? Ante el interrogante cómo se llamará la clínica. También Agustina Cámara menciona el derecho a estar, ¿no? Y bueno, y básicamente saludos y agradecimientos muy entusiastas. Parece que quizás interesante 3 puntos en los cuales me quedo pensando. Por un lado, el interrogante que traes, Marcelo, sobre ese cómo se llamará la clínica, ¿no? Quizás la necesidad de sostener este interrogante. También la expresión tan cotidiana de lo que haces no tiene nombre, ¿no? Y la ambigüedad de esa expresión. Es un innombrable, al mismo tiempo es un mamarracho. Me hizo recordar el derecho al poco saber, en el cual Marcelo relata esa escena de las chicas de salud mental en un hospital general, en la cual los otros integrantes del equipo, calculo, de otras disciplinas, dicen, bueno, las chicas de salud mental tienen muy buena predisposición, vienen, escuchan el equipo, hablan con los pacientes, pero lo que hacen huele a poco saber. No traen respuestas, no tienen soluciones inmediatas, no tienen fórmulas, ¿no? Hay algo ahí en esta escena tan cotidiana de el sostenimiento de ese lugar, de esa posición, de no universalizar, que decía Marcelo, de esa imposibilidad de universalizar. Y por último también ese punto de los manicomios como anticipo de estas sociedades paralelas, del devenir de las normalidades, de un modo más sutil de armado de mundos paralelos, ¿no? Que creo que también es un punto muy importante. Recuerdo en uno en un pasaje del libro que dice Marcelo, se comienza a entrever que las ciudades se configuran como encierros a cielo abierto. Entonces, ¿qué implica en definitiva pensar el después de los manicomios, ¿no? Si estamos configurando estos encierros a cielo abierto. El encierro no se circunscribe a los muros del manicomio.
que también va en línea con el derecho a no ensamblar, quizás, que es algo que en principio nos podría llevar a pensar que eso es algo que abona de individualismo, sino Marcelo lo que trae es cierta deconstrucción de eso, o sea, no ensamblarse no significa, no abona a los individualismos, al contrario, ¿no? Hay individualismos en la familia, en los hospitales, en las escuelas, en las instituciones, en lugares de trabajo, en donde están todos individualismos ensamblados, ¿no? No sé, Edith, si quieres también. No, sí, me quedaba pensando muchas cosas, como seguramente muchos de los que están siguiendo esta transmisión, algunas que me resonaron en relación a repensar lo que significa el manicomio, porque muchas veces se termina pensando que el manicomio es un lugar físico. Y en esto que mencionabas en relación a las desapariciones y a eh, los derechos a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y pensaba que justamente tal vez por ser contemporánea de quienes han peleado toda su vida, como, como lo hizo también Laura, Bonaparte y sus hijos y su esposo, y siguió su nieto y sus nietos, en relación a esto, ¿no? Al derecho. Hablabas también de la redistribución, no solamente el capital económico, material, sino de el capital simbólico y el capital cultural. Y estas son las cuestiones manicomiales por las que nosotros convivimos todo el tiempo, y me parece tan importante que traigas esto, porque en realidad es pensar el manicomio como este efecto de control social, esta cuestión que nos coloniza, que coloniza nuestro deseo, nuestro inconsciente, nuestra clínica. Por eso yo estoy más que agradecida en este punto donde venimos intentando esta clínica que no tiene nombre, tomando esto de esta propuesta de los arrojos, de tratar de pensar en salirse de esos corsets que lo único que promueven es más control y que de alguna manera es más manicomio, aunque esté fuera de un edificio, eh, y pensar desde ese lugar esto que planteabas del deseo de escuchar, esto que puede ocurrir en cualquier lugar, no necesariamente en un espacio físico, y que nosotros venimos transitándolo, proponiéndolo, ejerciéndolo, y entonces aparece esto de qué es lo que están haciendo. Eso no tiene nombre. Y no tiene nombre muchas veces para la clínica de los mercados, ¿no? Y me parece que poder acercar estos papeles de trabajo como herramienta a poder resignificar, interpelar lo que hacemos, me parece, nada, como una caricia en tiempos tan complejos, a una práctica tan difícil como la que llevamos adelante los que estamos en los consultorios del hospital, los que estamos en los centros de salud, los que estamos en centros terapéuticos, tratando de dar alguna respuesta, no por estar pensando en lo novedoso, sino asumiendo la responsabilidad de los tiempos actuales y de lo que es necesario para romper con prácticas manicomiales que no tienen que ver necesariamente con un espacio, sino con una posición en relación al otro. Así que me voy a quedar mucho con esto de el derecho de vivir en estados de lo inapropiado. Eh, eh, Cada uno de estos derechos que has escrito y que has mencionado, creo que también nos sirven para seguir repensándonos y repensar la práctica. Así que para cerrar te vamos a dar la palabra para que puedas despedirte de quienes nos escucharon, y sumamente agradecidos. Este material es un material gratuito, esto lo queremos decir, en esto de que el Estado se haga cargo de acercar
estas bibliografías, acercar pensamientos, acercar herramientas de trabajo para todos los que lo deseen. Así que más que agradecida y a todos y particularmente Marcelo, mil gracias. Sí, quizás agradecer a las personas que se han conectado a la actividad. Y a Esto quienes que están acá también. queda disponible, claro, acá también en el auditorio. Queda disponible esa actividad en el canal YouTube del hospital, algunas cuestiones más operativas. Gracias, Gael, de la parte de informática que posibilita la transmisión. Clara Anich de comunicación, está Nico Acuña también de eso. Fede de formación, Eugenia, Florencia, Daniel, Mauro, Ana, querida, Gabriel Kippen, todos los que acá, y por supuesto Mariana, que hacen posible que podamos llevar adelante, porque es todo un equipo trabajando para que esto que hacemos llegar, a veces aparece como algo más sencillo, implica muchísimo trabajo del autor, al que estamos más que agradecidos, y a todo este equipo que dedica horas de trabajo en función de poder bueno, llevar a la decisión política de la directora de la editorial por decidir, por la decisión política de publicar estos derechos después de los manicomios, ¿no? Y obviamente a todas las manos y cabezas que nombró Edith, que han trabajado con mucho ahínco para hacer posible, o sea, desde el equipo de comunicación, a todo el comité editorial que nombró Edith. Solo agregaría a Manuela Martínez, que no se encuentra acá, pero también ha participado de la elaboración de ese volumen. La actividad queda disponible, los libros pueden accederse a través de la página web del hospital. También hago coro con Edith en el agradecimiento a Marcelo Persia por las insurgencias clínicas y por la sacudida subjetiva. Y bueno, que esperamos que a través de este volumen el Hospital Bonaparte deje una apertura a citas no convenidas. Le pasamos la palabra a Marcelo. Estaba pensando mientras las escuchaba que me daba ganas de pensar en el agradecimiento, ¿no? En la gratitud como un acontecimiento en este momento, porque este es el momento de la gratitud. Y ustedes fueron como planteando distintas gratitudes, incluso nombraron, ¿no? La gratitud con lo público, la gratitud con los equipos, la gratitud con la memoria, ¿no? La memoria de Laura, ahí también un acto de gratitud, ¿no? Siempre pienso, ¿no? Como, porque viste, hay como un automatismo, bueno, no, gracias a ustedes, ¿no? ¿Viste? No faltaría más, el que tiene que agradecer soy yo, ¿no? El yo termina agradeciendo, o te agradezco la invitación, agradezco. Me parece que en este momento yo pensé, bueno, tal vez esto es lo que podríamos llamar una común gratitud. Estar arrojados a una común gratitud. Y una común gratitud que no es personal, es impersonal, es la memoria de muchas gratitudes. Y es el sabernos formando parte del acontecimiento de la gratitud. ¿Qué es el acontecimiento de la gratitud? Bueno, estar arrojados a un momento de gratitud que no se puede parcializar o no se puede dividir en parcelas. Gratitud a vos, o a mí, o a ella. Una común gratitud, ¿no? Pocas veces se da un momento así. Una común gratitud, estar habitando la gratitud sin la palabra personal, ¿no? Estamos ante un estado de gratitud en esta conversación, en esta celebración, y en este momento político que hace que habitemos lo público también con gratitud.
en un espacio, en un momento tan turbulento, me parece que es importante pensar en la gratitud común. Así que esperemos poder volver a encontrarnos con otro material. Seguramente antes de eso nos vamos a encontrar con las teleconferencias y con las jornadas. Así que bueno, buenos días a todos y gracias. Un abrazo grande.